Estamos al aire entonces. Pues, paz de Cristo, hermanos. Bueno, ya está activo. Paz de Cristo, hermanos y hermanas presentes y a la distancia. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Hoy estamos a 30, ¿verdad? 30 de abril. En este día 30 de abril del año 2026. Gloria a Dios. Me vino un recuerdo familiar, pero gloria a Dios, seguimos adelante. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, que se nos permite estar en este tiempo para dar continuidad a la edificación de la sabiduría en la palabra inspirada por Dios. El tema dispuesto para hoy lleva por título La paz interior. Y este tema comienza con una cita bíblica que está en el capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27, hermano Jorge. San Juan 14, ¿qué? 27. San Juan 14, 27. Pero cumplamos con la ordenanza, pues escrito está que todo lo que se hace o se haga en hecho en palabra debe de hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Así es de que en este momento, en este glorioso nombre del Señor Jesucristo, damos comienzo a este tiempo de instrucción. Así que los que pueden se ponen sobre sus pies. Gloria a Dios y oramos al Señor. Señor Jesucristo, en esta hora, oh Padre, le damos gracias porque se nos ha permitido estar en este tiempo de instrucción. Le ruego que nuestra edificación sea poderosa en su Santo Espíritu, a quien le rogamos que con su inspiración y con su denuedo y con voz de Él y no de hombre, seamos edificados en esta tarde. Y que de esta forma, Señor, recibamos esa gran bendición, la cual estamos buscando para esta vida, sabiendo que trasciende por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es de quien se desprende todo para nuestra bendición. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermana Angélica, si nos puede apoyar con la lectura de la cita. San Juan 14, 27. Verso 27.
La palabra inspirada por Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, gracias por esta palabra, Señor, en donde el protagonista, Señor, de este pasaje precisamente es usted. Gracias por esa bendición. Le ruego que mediante su Santo Espíritu nos bendiga y que esta palabra traiga la grande bendición que necesitamos para este día, conforme a nuestra edificación. Señor Espíritu Santo, le rogamos que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y que en su misericordia nos bendiga, glorificando al Verbo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos y hermanas. Y amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos y hermanas. Hay distintas formas, hermanos, de predicar. Y esta es una forma que se le denomina temática, porque no se sujeta a un orden sucesivo de la escritura, sino que se complementa por medio de diversas citas con sus propias explicaciones, desarrollando en propósito un mensaje. Gloria a Dios por ello. El tema se titula La paz interior. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, según el escritor y narrador, el apóstol Juan, dice, la paz os dejo. Cuando él dice la paz os dejo, él no está dejando esa paz que él está declarando para un beneficio general de todos los habitantes de la tierra en ese momento y este momento y hasta su venida. Hay que entender que él nos está dirigiendo en esa forma, sino que lo está haciendo para aquellos que han creído en él, para aquellos que se están discipulando con él. Es a ellos a quienes deja la paz. Y les aclara, porque le dice la paz os dejo, y lo dice la paz os doy, la paz les doy. ¿Qué estaba haciendo? Les estaba haciendo un regalo, ¿verdad? Porque dice les doy. Les regaló una situación, dentro de sus personas y sus condiciones de paz. Es decir, que él estaba concediendo ese regalo de paz para estas personas a quienes se dirigían, sus discípulos, sus seguidores. La paz les doy. ¿Por qué? Porque sabemos que los que están alejados de Cristo de antemano, sabemos que no pueden tener el tipo de paz que Cristo da. Por eso hace notar la diferencia entre un tipo de paz y otro tipo de paz. Por eso le dice, la paz les dejo y mi paz les doy. Y dice, y yo no la doy como la da ¿quién? El mundo. ¿Por qué? Porque esta paz de Cristo no es para el mundo, es para los creyentes, es para sus discípulos.
Eso es para sus siervos. En un proceso de la misericordia de Dios. Porque para obtener la paz de Dios no es tan fácil. Tener la paz de Cristo no es tan fácil. Y le hace notar la diferencia entre el tipo de paz espiritual que Él regala y la que el mundo te ofrece. Porque el mundo no te regala la paz. El mundo te la vende a su manera. Por eso es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir? Que salvo la participación humana del Verbo de Dios en Cristo Jesús como humano, fuera de Él no hay una mente que pueda tener la capacidad de comprender y de describir las emociones y las sensaciones que se viven cuando se vive este estado de paz, cuando Cristo el Señor la establece en nosotros. Y es un premio, es un regalo que les está haciendo, no un premio. Por esta razón dice, la paz les dejo y mi paz os doy. Gloria a Dios por su misericordia. Porque quien puede entender la paz de Cristo es tan inexplicable como maravillosa, en donde quien ha alcanzado el conocimiento y ha tenido el entendimiento, ya no se preocupa por descubrir cómo sucedió, cómo viene, qué se hizo para alcanzar. Simplemente se dispone a disfrutarla, se relaja sobre esa paz y se abandona al deleite de esa paz. Esa paz que no lo va a perturbar, que a él no le va a perturbar, independientemente de lo que esté sucediendo a su alrededor, de lo que le esté sucediendo al resto del mundo. Nada le perturba, nada le preocupa, nada lo va a sacar de ese maravilloso remanso o tiempo de refrigerio en la paz de Cristo. Gloria a Dios. Pero cuando señala, yo no la doy como la da al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es engañoso. El dominio lo tiene Lucifer, el rebelde y el traidor. El diablo y Satanás, pues, en el hebreo, lo tiene Lucifer. Y él, esa paz a su manera, se las vende, pero es un mecanismo de sustento para sus hijos que son más dedicados a la maldad. ¿Quiénes son estos hijos que él sustenta? Los falsos obreros, los que venden drogas, los que venden vinos, los que venden cervezas, los que venden todo aquellas drogas sintéticas o naturales para provocar un estado de tranquilidad sobre una persona perturbada mentalmente o en su sistema nervioso, que se busca de una u otra manera tranquilizarlo y llevarlo a un estado de quietud, pero es una falsa paz que tiene un precio, porque aparte de todos ellos, el psiquiatra y el psicólogo también cobran para aquellos que tienen problemas psicológicos, emocionales, que han perdido esa paz,
sobre todo aquellos que tienen pensamientos suicidas y que para calmarlos les tienen que suministrar drogas controladas, porque también hay que entender que es lo controlado para que no se dejen engañar, porque en un principio lo que se denominaba controlado era el tipo de drogas que desinhibían, que relajaban. Los psicólogos y psiquiatras también usan ese tipo de drogas para calmar a los esquizofrénicos, para calmar a varios tipos de personas que se enferman mentalmente. Esos son los que principalmente el enemigo sustenta, y que para sustentarlos, pues estos deben de tener sus propios pacientes, porque hay personas que para poder tranquilizarse, pues tienen que fumar droga, marihuana, coca y toda esa clase de cosas para poderse tranquilizar. Hay otros que andan desesperados por un trago de cerveza, otros por un vino. Y según su necesidad, pues ahí se van escalonando, pero para alcanzar esa tranquilidad, tienen que comprar algo, tienen que pagar con dinero algo. Y muchas veces hay quien abusa de esas necesidades y terminan abusando inmoralmente de las personas por simplemente un algo para llevarlos a esa paz que el mundo da. Abusan de estas personas en lo moral, en lo sexual. Y de esa manera es como el mundo concede la paz que él da. Entonces, hay muchos que son inducidos a hacer cosas malas para alcanzar ese estado de paz. Y unos de ellos son los que se dedican a robar, porque andan a veces tan desesperados por algo tan de lo más barato, pero que no traen a pesar de lo barato que es. Y se meten a robar, o roban al que va pasando. ¿Y todo por qué? Porque necesitan, aunque sea un poquito, para comprar un poquito de lo que los pone en paz. Logrado el propósito, se relajan, encuentran lo que buscan, pero al precio de un delito y de la afectación a una persona, o dos, o un hogar. Y es que esa es la forma que induce el mundo a alcanzar la paz a todos los que viven deliberadamente en el mundo. Mientras que en Dios la situación es diferente, porque la falta de paz en nosotros generalmente no tiene directamente una base en la carne, en lo físico, aunque es quien altera la paz espiritual, sino en nuestra alma. Donde quiera que andamos, a causa de los males que hacemos, del pecado, no nos sentimos en paz con Dios. Donde quiera que andamos, aunque todo al parecer nos sale bien en lo humano, en nuestra conciencia hay vacío, hay soledad, hay tristeza, hay amargura, hay perturbación, haciéndonos notar nuestra conciencia, nuestra alma, que no tenemos paz con quien principalmente deberíamos de tenerla. Esto es, con el gran juez, el Dios Altísimo. Con él no tenemos paz, porque hay delitos nuestros delante de él.
y tenemos necesidad de esa paz que cuando se alcanza, primeramente impacta nuestro interior. Por eso hablamos de la paz interior, porque una vez alcanzada la paz interior, esta paz se proyecta desde lo espiritual hasta lo humano, desde nuestra alma hasta nuestro cuerpo. Y todo nuestro ser entra en ese reposo de paz, en donde es Cristo quien da la paz. Gloria al Señor. Algunas veces, hermanos y hermanas, voy a hablar un testimonio personal. Lo aclaro, solo para creyentes. Hace un promedio de 24 o 25 años, el tiempo en que yo conocí al Señor, el Señor Jesucristo, y del cual hasta ahora persevero hasta la fecha, en la medida que Él lo sabe. Yo fui una persona que por lo menos intentó suicidarse 3 veces. Y una de ellas fue precisamente con la policía ministerial. Pero esto ya fue derivado a tanta presión, porque hay lugares que parecen oficinas de gobierno y justicia y no son más que nidos de delincuentes. Y a mí me tocó caer ahí, a ese nido de delincuentes, porque me torturaron por lo menos en 3 ocasiones, queriéndome hacer firmar una declaración que yo nunca hice y me negaron todos mis derechos. Allí, en mi último intento, y que fue su última tortura de ellos, no sé qué sucedió, tal vez la adrenalina, pero tenía un ministerial izquierda y uno derecha, y me di el levantón. Estaba en un 3er piso, ahí sobre la calle Avenida Morelos, aquí en Apatzingán. No sé cómo le hice, porque tenía como 10 días incluso sin comer a ese tiempo, en ese lugar en que yo llevaba 2, y aventé a un ministerial con la izquierda y a otro con la derecha. Óiganme, fuerza de dónde, pero yo lo aventé. Y el Ministerio Público al frente, que estaba permitiendo las torturas, se levantó, estaba medio chaparrito y gordito, pero mi vista ya estaba fijada en la ventana que estaba abierta. Yo me iba a aventar un clavado para caer de cabeza un 3er piso sobre piso de concreto afuera. Mi intención era quitarme la vida. Ese chaparrito logró detenerme y me juró que ya no me iban a torturar, que ya no me iban a hacer firmar nada, que así me iban a dejar ya. Y todavía me hicieron firmar una hoja de deslindamiento de responsabilidad para que no procediera contra ellos. Pero al menos cumplieron. Ya no me dijeron nada, ya no me hicieron nada. Aunque no se salvó de ser denunciado allá en el juzgado. Pero esto como testimonio de cuando una persona, por la falta de paz interior, solamente ve como su única salida de paz la muerte por medio de suicidio. Gloria a Dios. Llego todavía y caigo en prisión, y también traté en 2 ocasiones como de brincarle a quererme fugar, cuando de antemano se veía que no había forma de fuga. Yo lo que quería era que los custodios me dispararan y me mataran, porque no quería vivir. Qué bueno que no me hicieron caso, pero esto es para que ustedes entiendan un poco lo que es el sufrimiento interno espiritual que se vive
cuando no hay paz interior. Pero ahora les voy a platicar lo que a pocas personas les he contado, pero que en un púlpito, en una congregacional o algo, no lo había contado, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, porque en una misericordia especial de Dios, Dios vio la necesidad que yo tenía de esa paz interior, que me inducía a quererme quitar la vida como puerta de salida y como de escape a los problemas. Porque como lo he contado, digo, como a los 6 meses que yo estuve en prisión, que ya llevaba yo 3 meses como predicador de la palabra y los otros 3 meses de lectura y formación. En medio de una situación de cuando a mí me recibieron en la cárcel con el reporte era enfermo mental. Yo sí fui recibido en la cárcel con reporte de enfermo mental. Porque el punto de caer a prisión, ya llevaba yo más de 2 meses bajo tratamiento psiquiátrico, por eso les hablo de falta de paz interior. Y estaba yo en la tercera plataforma del segundo edificio, en la piedra que le llaman donde uno se acuesta, en la número 13, que daba la ventana hacia el norte, allá con vista al poblado de Acahuato, de aquí de Apatzingán. Y Dios veía mis aflicciones y mi necesidad. Y yo me quería desgarrar la ropa, quería arrancarme la piel a tirones con mis propios dedos y no podía en mi desesperación. Cuando de repente empecé a sentir como que mi piel se enchinaba un poco y yo caí en una situación entre dormido y despierto. Y entonces, estando yo postrado en esa cama de piedra, como si yo pudiera solamente mover mis ojos, vi que desde lo alto de la posición norte bajaba un rayo de luz. Tal vez como de un tubo de PVC de 2 pulgadas, así de diámetro. Y empezó a bajar, empezó a dirigirse lentamente. Era un color blanco con azul suave, por eso yo le llamo blanquiazul. Pero también como que venía envuelto de una pequeña llama blanquiazul. La vi, se puso aquí en mi corazón y sentí cuando empezó a entrar a mi corazón. Y empecé a sentir que a mi corazón estaba pasando ese fragor de hervor de cuando avienta uno unas papas para hacer unas papas a la francesa. Así en ese hervor. Y yo lo veía y no me podía mover. Yo nada más veía que ese rayo había penetrado a mi corazón, que es nuestra área emocional, es la que más se nos afecta, porque el daño más fuerte entre el corazón y la mente no es en la mente, es en el corazón, porque la mente es el recuerdo, es el pensamiento, pero el corazón son las emociones y de donde salen esos sentimientos. Y mi corazón lo tuvo en hervor como durante unos 15 segundos. Yo me quería mover y no me podía mover y sentía como estaban friendo mi corazón. Cuando terminó de freírlo, por decirlo así, empecé a sentir como dejó de hervir en esa forma como estaban quemando o cauterizando esa situación emocional en mí, sentimental.
Y luego empecé a ver cómo el rayo se empezó a desprender, a salir de mi corazón. Lo vi a flor de piel, se empezó a retirar, se empezó a recoger de allá, de la parte alta, parte norte, de donde había descendido. Hasta que quedó como una estrella pequeña y después, paz, se apagó. Y cuando reaccioné, como que si Dios me hubiera dicho, a ver, ahora revísate, a ver cómo te sientes de tus padecimientos, de esa perturbación que tú traías emocional. Y como que empecé a revisarme y todo lo que me causaba dolor al recordar, háblese de hijos, háblese de esposa, de la situación en que vivía, hermanos y hermanas, ya tenía la libertad de recordar y de no sentir ninguna perturbación. Por eso siempre he dado testimonio de que yo alcancé una misericordia de Dios especial al concederme por medio de su Santo Espíritu el tercer fruto del Espíritu Santo, del cual habla Gálatas 5:22. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, el tercero es paz. Tercer fruto. ¿Qué hice yo para ganármelo? Nada. ¿Qué hice yo para merecerlo? Nada. La pura bondad de Dios, la pura misericordia de Dios, gracias a Dios en este tiempo de gracia. Y todo aquello que me perturbaba en mis recuerdos sobre una familia anterior, déjenme decirles que me acordaba de sus nombres, pero saben, yo ya no los volví a recordar, ya no me volvieron a afligir conforme a sus facciones y a sus formas y las vivencias personales. Es más, de sus caras como que se me borraron porque nunca las podía evocar. Tuvieron que pasar dentro de estas 3 personas de una familia anterior. El primero en recordarlo, tuvieron que pasar alrededor de 14 a 15 años para poder volverlo a recordar. Y el recordarlo, miren, libre de dolores emocionales de los que vive el mundo cuando se recuerda algo que se ha perdido, algo irrecuperable. La segunda persona, tardé como 17 años en volver a recordar su rostro. La cuarta persona, fueron 18 años en volver a recordar su rostro, pero cada que lo recuerdo es como solo un recuerdo del pasado sobre personas conocidas y nada más. No hay afectación. Y apenas hace unos 3 días pude recordar a una cuarta persona, una viejecita que es parte de esa familia, pero tuvieron para que yo le pudiera recordar su cara desde 2022 hasta 2026, casi 24 años. Y ahorita si la evoco, me acuerdo clarito de ella, morena, chaparrita, la señora, y hasta con un lunar aquí en el bigotito ella. ¿Y saben qué? Les recuerdo, pero no me lastiman sus recuerdos y tampoco guardo resentimientos contra ellos para nada, porque gracias a Dios también Dios trató en mi corazón sobre todas las personas que en su tiempo me afectaron, y gracias a Dios ya mi corazón no es hotel de amarguras, es una residencia de paz por la misericordia de Dios. Pero haber alcanzado el favor que del mismo cielo se enviara el remedio, ¿cuántos no quisieran un beneficio de esos? ¿Cuántos no lo han pedido? Y como dice el dicho,
Muchos corretean la liebre y otros sin corretearla la alcanzan. Simbólicamente eso fue lo que a mí me pasó. Yo nomás sabía que quería quitarme la vida, que ya no hallaba la puerta, que mi situación de paz era quitarme la vida. ¿Y saben qué? Del mismo cielo bajó esa paz a establecerse en mi vida, en mi conciencia, en mi alma, en mi corazón, en mi mente. Y hasta ahorita no se ha movido. Que hay luchas, que hay pruebas, sí, pero he aprendido a ver en medio de las turbulencias, no a mi mente, que es el campo de batalla donde el diablo lanza los dardos de fuego, los malos pensamientos. He aprendido a mirar a mi corazón y en medio de los problemas no le digo mente, ¿cómo andas? Sino, ¿cómo estás, corazón? Y no es que esté coqueteando con mi corazón, pero pues así le digo, ¿cómo estás, corazón? Y mi corazón me hace sentir la paz de Dios. Y en ese momento pongo mis ojos en esa paz que está en mi corazón. Pongo mis ojos a mi corazón, no a mi mente, porque sé que acá está la batalla, pero en Dios aquí está la paz. En el corazón está la paz. Pero ¿quién hace esta paz? En nosotros, el Espíritu Santo. Y lo hace para glorificar al Señor Jesucristo. Porque cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesucristo le dijo, rogaré al Padre porque les dé otro consolador. No los dejaré huérfanos. Les enviaré la promesa de mi Padre, pero les enviaré en mi nombre. Por eso todo lo que el Espíritu Santo hace, glorifica al Verbo de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay un gran misterio. Hay un gran misterio entre lo espiritual y lo humano. Cuando hablamos del Verbo de Dios en Cristo Jesús. Pero hay que explicarlo con la Escritura. Ya vendrá su tiempo, gloria a Dios. Solo les voy a hablar como les hablo a manera de otros. Una pequeña punta de lanza para el que tenga oído para oír y quiera investigar. Porque descendió el Señor del cielo, el Verbo de Dios, y habitó en una vasija de barro llamada Jesús de Nazaret. De los dos se hizo uno y hasta la fecha están. Pero lo que hace el Espíritu Santo, atentos hermanos y hermanas, no glorifica al Señor Jesús. No glorifica a Jesús el Hijo de David. Glorifica al Verbo que está en Jesús de Nazaret. Porque Jesús mismo es creación del Espíritu Santo. Un gran misterio. Por eso lo digo yo con entendimiento. Lo que hace el Espíritu Santo glorifica al Verbo de Dios en Cristo Jesús. Porque no va a glorificar el Creador Espíritu Santo a la vasija que Él ha creado. Pero sí glorifica al que es primero que Él. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por esta razón vemos que uno de los frutos que es el resultado del trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada recién convertido que entra en proceso para que aprenda a depurar su estilo de vida, haciendo obras dignas de arrepentimiento, desechando las obras muertas y viviendo una vida nueva en Cristo, por el conocimiento en que va a ser instruido por el Espíritu Santo. Recibiendo voluntariamente como guía y maestro al Espíritu Santo, el resultado del trabajo del Espíritu Santo es que el que permitió esa alianza va a alcanzar la paz que Cristo da, porque ese es su trabajo de Él. Los 9 frutos del Espíritu son 9 áreas de la vida de cada ser humano en que principalmente trabaja el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera?
en el amor. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por ahí comienza la obra. El gozo, porque siempre nos la pasamos amargados, peleando, alterados, dejándonos llevar por las malas consejerías en ocasiones del mundo, los malos consejos. Y no tenemos la alegría de Dios. La paz, ¿por qué? Porque estábamos acostumbrados a hacer la guerra, no la paz. Alguien tiene que venirnos a enseñar a lo que es la paz, y más que enseñarnos, nos viene a edificar para que aprendamos a vivir en paz y que la paz la hagamos nuestra y que la paz la hagamos nuestro estilo de vida en Cristo Jesús. Y ahí nos podemos ir hablando de todos. Bondad, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Pero son los trabajos que hace su majestad, el Espíritu Santo, en favor de nosotros, haciendo misericordia para con nosotros. Y Él hace tan buen trabajo que cuando se dice que glorifica el verbo de Dios en Cristo Jesús, quiere decir que el verbo de Dios se deleita en el buen trabajo que hace su Santo Espíritu. Gloria a Él. Pero el Espíritu Santo no va a poder operar ningún cambio en nosotros si nosotros no lo rendimos a Él y le permitimos que Él tome el dominio de nuestra mente y de nuestro corazón. Que Él tome el dominio de nuestra mente, nosotros abrámosle la puerta del corazón y dejémoslo que Él haga la obra. En ocasiones nos va a decir, tú has morir lo terrenal, allí me esfuerzo yo. Y cuando ya no puedas, háblame a mí y yo te ayudo, porque Dios nos esfuerza para seguir adelante. Pero finalmente hay una cita que habla directamente de esto. ¿Qué dice hermano Jorge? Romanos 5:1, ¿es la cita? Aquí nos están platicando. Siéntate ahí rápido. Romanos 5:1, la palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice justificados. ¿Qué es lo que nos permite hallar a nosotros el ser justificado? Quiere decir el que recibamos perdón de nuestros pecados, que son los que no nos permiten tener la paz con Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Justificados, ¿por qué? ¿Qué me justifica? El que yo reconozca, el que yo acepte, el que yo reciba al Señor Jesucristo como mi único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, como dice la Escritura. Único y suficiente, no necesita ayudas. Por eso Él dice, nadie vino al Padre sino por mí. Nadie puede alcanzar la paz con el Padre si primeramente no viene conmigo y se pone a cuentas para que yo interceda por Él. Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador. ¿Qué es un mediador? Alguien que se pone en medio cuando existe un conflicto entre uno y otro. Hay un conflicto entre dos, pero luego interviene uno que se pone en medio, es el abogado. Entre un juez y un acusado es el abogado. Y ahí funciona nuestro Señor Jesucristo, persuadiendo al Padre por su sacrificio para que nosotros, los culpables, seamos hechos inocentes por medio de la injusticia que se cometió con Él. Y por eso los
nosotros somos justificados por medio de aquel que sufrió la injusticia, el Señor Jesucristo. Cuando Él dice, Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Pero la fe ¿en quién? La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y somos justificados por la fe. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? En Jesús. ¿En dónde está ahorita Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Reinando? No. Él está como abogado, intercediendo por todos nosotros. Gloria a Dios. Y de esa forma, cuando nosotros somos justificados, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a nuestra alma, a nuestra conciencia, de que hemos alcanzado la paz para con Dios. Gracias a la intervención del Señor Jesucristo, que por medio de nuestra fe en Él hemos sido perdonados de todo pecado. Y si ya no hay pecado en nosotros, tampoco hay muerte. Y si no teníamos paz, ahora la tenemos. ¿Por qué? Porque Él nos la da. Por esas razones que muchas veces tenemos esa falta de paz. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que analizar en nuestras vidas, que no nos deja estar en paz y que muchas veces por esa falta de paz podemos afectar a segundas, a terceras, cuartas, quintas o hasta no sé cuántas personas, porque es un estado bélico dentro de lo espiritual. Hay batallas por donde quiera, aunque la guerra solo sea una. Pues tenemos que pensar bien, ¿qué está pasando si yo no tengo paz? ¿Por qué no hay gozo? ¿Qué me lo estará alterando? Tal vez una vida de oración. Orad pues sin cesar para que no entréis en tentación, dice la Escritura. Todos esos conflictos en el creyente de falta de paz siempre van a terminar en batallas, en luchas, en distanciamientos entre personas, familiares o amigos, conocidos y desconocidos. Porque hay gente que la conocemos y parece que es debut y despedida. Queda tan mala impresión que al último no quiere ni saber de uno. Y aunque no lo entendamos, por causa de esas batallas, a causa de la falta de paz, se pierde muchísimo en lo espiritual. Por eso, en ese reflejo de falta de paz, en algunos, como sucedía también en algún episodio de mi vida, hace muchos años, tal vez allá por el año de, tal vez por allá por el año de 1995 o antes, había veces que entraba en desesperación, o 98, 99, no sé, viviendo aquí en Apatzingán, y de repente en lugar, me iba rumbo a mi trabajo, y en lugar de irme a mi trabajo, me iba mejor rumbo a Nueva Italia, allá con el chivo pariente, Fernando. El puro hecho del trayecto y la comida, ya me venía bien tranquilito. Otras veces, en lugar de irme a mi trabajo, agarraba y me iba rumbo a Buenavista, a las carnitas allá, esas enmoladas que vendían, pero más que nada buscándome tomar unas caguamas, que no me tomaba más de 2, pero ya con eso me tranquilizaba en la falta de paz. ¿Cuántos en el mundo no estábamos viviendo eso antes de conocer de Cristo? Y lo que están viviendo por no querer conocer de Cristo en el mundo.
Por eso debemos de luchar por adquirir la paz, por la misericordia y gracia del Señor a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es la base? Buscar de Cristo y pedir perdón por nuestros pecados, para que Él haga la paz para con Dios a favor de nosotros, la paz con su Padre a favor de nosotros. Y de paso, nos adopta el Altísimo como sus hijos, y también de Cristo, porque hay quien no le quiere llamar Padre a Cristo. Isaías 9:6 dice que uno de sus nombres sería Padre Eterno. En Hebreos también dice la Escritura, yo y los hijos que Dios me dio. Yo cómo le voy a llamar amigo, hermano al Señor Jesús. Nomás veamos la cantidad de años que tiene atrás de nosotros y no le llamamos de tú como muchos lo hacen, ni siquiera nuestro Padre que tiene menos años detrás de nosotros, ni a nuestro abuelo ni bisabuelo. Cuánto más merecido lo tiene Él. Si a un Abraham, 1800 años antes de Cristo, ya le dicen Padre Abraham, cuánto más Cristo. Gloria a Él. Pero hablamos de la paz interior. Muchos están sufriendo esa falta de paz interior por su rebeldía, por su necedad, por su terquedad. No se quieren poner a cuentas con Dios. Y no saben que por medio del Señor Jesucristo pueden alcanzar esa paz interior que invadirá hasta lo exterior y les hará vivir una sensación que no tiene explicación, pero que es una sensación hermosa y maravillosa, de modo que no se puede explicar con palabras. No nos propongamos querer encontrar la forma de describirla. Mejor propongámonos cuando esta paz venga a disfrutarla y a llevar el mensaje para compartirla. Pero si hay batallas en nuestra vida, si hay conflictos en mi vida de los unos para con los otros, eso habla de la falta de paz espiritual. Algo está sucediendo en el campo espiritual que debe de tratarse. Y si eso llegara a estar pasando en creyentes y están viviendo aflicción y tortura, ahora imagínense en esa pobrecita gente que deliberadamente anda en el mundo rechazando a Cristo y con ello la reconciliación con el Altísimo Dios. Imagínense cómo han de sufrir ellos. ¿Y cuántos no se están escapando por la puerta falsa, el suicidio, por la falta de paz? Por eso en la Escritura encontramos una exhortación de consejo. Busca la paz, busca la paz y síguela. En la medida que puedas estar en paz, ponte en paz con todos, dice la Escritura. Pero estemos en paz, porque una persona que no tiene paz es como estar viviendo despierto una pesadilla. Simbólicamente tenemos que salirnos de esa pesadilla. Tenemos el poder y se llama el Espíritu Santo. Vayamos a Él y pidámosle su ayuda para que nos ayude a despertar de esa pesadilla simbólica y Él establezca en nosotros la paz. Cristo les dijo, la paz les dejo, mi paz os doy, pero ahorita Cristo no nos puede dar su paz porque Él está allá, pero dejó a alguien que lo represente aquí en la tierra, a su majestad el Espíritu Santo, de quien el tercer fruto, que son áreas de trabajo, dice la Escritura, es la paz. El Espíritu Santo nos pone en paz.
Y cuando Él nos pone en paz haciendo su trabajo, Cristo es glorificado y nosotros beneficiados, esto es decir, bendecidos. Así que, hermano, hermana, ¿qué esperamos para estar en paz con Dios si ahí está Cristo? ¿Qué esperamos para estar en paz con el hermano, con la hermana, si ahí los tenemos para estar a cuentas? Porque la Escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Que te puedes enojar? Sí, pero no peques contra tal persona. Ponte a cuentas. Porque la palabra de Dios dice, airaos, enójate, pero no peques. No guardes resentimiento. Te molestó lo que hizo, lo que dijo. Sí, pero platica con él, reconcíliate y pasa tu noche tranquilo. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que la fragilidad de nuestra vida humana vaya a concluir por su fragilidad. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que personas que dormidas han quedado muertas. Han dormido y no han vuelto a despertar. Y otros hasta con un trago de saliva se andan ahogando, y si no, pregúntenme a mí. Pero gracias a Dios ya soy sobreviviente por causa de este problema en que vivo. Que me sucede a veces a menudo, pero aquí estoy de sobreviviente. Hermanos y hermanas, estemos en paz los unos con los otros, porque es lo que nos conviene para hacer permanecer la paz de Cristo en nosotros, gracias al trabajo de nuestro Señor el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en esta noche y que la paz de Cristo sea con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, presentes y a la distancia. Y no se les olvide algo que pasó en el tema anterior. Yo les había dicho que el tema anterior iba a ser este que llevaba por nombre la paz interior, pero Dios me lo cambió, le puso otro título a otro y este lo postergó para este día. Si les han bendecido esos temas, denle gracias al Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús y sigan orando por esta pequeña célula del Señor Jesucristo llamada Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad, en su fundación 2004 y fundada en un cerezo, la cárcel vieja de Apatzingán. Paz de Cristo para todos y que Dios les bendiga. Así de que les invito ahora a que oremos y demos gracias, hermanos, al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, le doy gracias porque usted nos ha bendecido, de eso no tengo duda, Señor. Y se ha expuesto lo que usted ha querido. Y usted nos ha edificado conforme a lo que necesitábamos. Y agradeciendo esta su bondad, le damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin usted seríamos como un barco a la deriva, no sabríamos qué hacer, pero que gracias a usted ya sabemos lo que ahora debemos de hacer para poder permanecer en esa paz que Cristo nos da, gracias a su excelente trabajo, Señor Espíritu Santo. Y le suplico, continúe esa obra edificante en nuestras vidas y cada día más, lávenos y límpienos más y más de las cosas que no convienen y con aquellas con las que no podemos, Señor. Así que le damos gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta bondad, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Paz de Cristo, hermanos y hermanas presentes en la distancia, salúdense de mano y bendíganse de palabra. En el nombre del Señor Jesucristo es el consejo. Dios le bendiga, mi hermana. Ángel, Dios te bendiga.